de cantar tenemos ahí la garganta un poco más seca. Buenos días. Mejor que la última vez, ¿eh? He escuchado más buenos días hoy. Estáis un poco más animados, habéis cogido hoy un poco más de café esta mañana. Muy bien. Solo haciendo un paréntesis con lo que ha dicho Marcos, ¿no? Ayer estábamos discutiendo en el chat de la familia, mi familia de Brasil, lo importante que es transmitir el Evangelio a las siguientes generaciones, ¿no? Hay que orar mucho por nuestros niños, orar mucho por ellos, pero también nosotros los papás poner de nuestra parte, pero mucho, mucho. Porque esa es la mejor herencia que podemos pasarles, es la mejor, la mejor. Nuestros hijos no necesitan el dinero que podamos dejarles, eso es menos importante que el mensaje del Evangelio que les va a transmitir vida en abundancia y eterna. Así que os animo mucho más, ¿no?, a orar por nuestros niños y tenerlos en cuenta, principalmente los papás. Vale, vamos allá. Vamos a hablar de gente del reino y ya sabéis que básicamente vamos a hablar un poquito del reino de Dios, ¿no? Pero para introducir un poco el tema, no sé si esto funciona, Dani. ¿Esto de aquí va a funcionar? Vale. Sí, no, yo digo la pantalla para que no tenga que mirar detrás. Ay, vale, perfecto. Bueno, esta semana pasada fue la conferencia de un programa de una radio cristiana de Reino Unido. Premier es una radio muy antigua cristiana de Reino Unido. Y ellos hacen una conferencia anual. Este año fue igual que el año pasado online, totalmente online. Y yo tuve la oportunidad, porque como no puedo ir a Londres, tuve la oportunidad de escuchar algunas cosas de la conferencia y es muy, muy buen material. Y ahí hablaron mucha gente importante y entre ellos un importante teólogo de nuestros tiempos, quizás de los más importantes estudiosos del tema del Nuevo Testamento, del primer siglo, historiador, teólogo, con libros y libros escritos en ese tema. Se llama N.T. Wright y en algunos de sus escritos se llama Tom Wright. Hay una parte ahí más académica que usa ese nombre N.T. Wright y la parte más así sencilla, Tom Wright. Pues él estaba contando una historia que me pareció muy interesante para introducir el tema de hoy. Dice que hace unos años él tenía preparada una clase que iba a dar, no sé, creo que en la Universidad de Oxford, para estudiantes de teología, de filosofía, y gracias equipo, ya está funcionando aquí. Y estaba preparando esa clase y bueno, se iba a dar esa clase en una universidad con el nivel de Oxford. Y en ese camino, en el tren, ahí en Inglaterra, estaba sentado al lado de un chico joven, 20 y pocos años, japonés. Y él tenía en la mano un libro que ponía la palabra Jesús en ese libro. Y durante un tiempo, pues estaban los dos ahí sentados, él leyendo su libro, el japonés estaba a su lado sentado, y le miraba a veces, y llegó un momento, eran 3 asientos, había otra persona también cerca de ellos, y llegó un momento que ese chico le dijo, en su inglés, como bien podía decir, ¿este libro habla Jesús? Y él dijo, pregunta si este libro es acerca de Jesús. Dice, sí. ¿Tú me hablas, Jesús? Y él, ¿quieres que te hable acerca de Jesús? Y él, sí. Resulta que estuvo hablando un poco con ese chico y llegó a la conclusión, entendiendo como bien podía con las palabras sueltas, que ese chico llevaba un día en el Reino Unido, no hablaba muy bien inglés, pero veía que habían unos edificios muy bonitos y muy grandes, que la gente entraba, mucha gente entraba en esos edificios, y él detrás de ellos, y en esos sitios se hablaba mucho de esa persona, Jesús, ¿no?
Para nosotros parece raro que en nuestra época haya gente que no haya escuchado hablar nada de Jesús. Pero es verdad que si nos vamos al Oriente, hay muchos sitios donde no se ha escuchado nada de Jesús. Y ese chico no había escuchado nada de Jesús. Y dice que el otro que estaba sentado a su lado se levantó en ese momento porque se iba ya a bajar en esa parada y dijo, suerte. Y empezaron a hablar, ¿no? Y me parece muy interesante porque él decía, es como un papel en blanco que de repente va a recibir el primer mensaje acerca del Evangelio de Jesús, el primero que ha escuchado en su vida. ¿Qué le digo yo? Él tuvo ahí una explicación, ¿no? Y la quiero dejar para un poco más adelante porque nos va a ayudar. Pero mi pregunta es, si estuvieras tú en esa situación, si estuvieras en esa situación tú delante de alguien que nunca ha escuchado nada del Evangelio de Jesús, y lo tienes que resumir de alguna manera que alguien que no ha escuchado nada lo entienda, es que nunca ha escuchado nada, ¿cómo lo dirías? Es verdad que para nosotros en el Occidente es una situación un poco así inusitada, diferente, porque la gran mayoría de las personas ya tienen una concepción de Jesús, de la Iglesia, del Evangelio, de la Biblia. Y es verdad que el problema que tenemos en el Occidente principalmente no es tanto que tengamos gente que no ha escuchado nunca, sino que tenemos gente que ha escuchado, ya tienen sus ideas, su concepción de lo que es el Evangelio y ahora tenemos que intentar solucionar o corregir algunas de esas ideas equivocadas que se han transmitido por milenios. Pero ¿y si estuvieras en esa situación, que tuvieras que explicarlo por la primera vez? ¿Qué dirías? Me parece un ejercicio muy bueno, porque a veces complicamos demasiado las cosas y no somos capaces de transmitir, ¿no?, ese mensaje. O a veces simplemente no pensamos que puede ser que en algún día alguien nos pregunte, ¿me puedes decir algo del Evangelio? ¿Me puedes decir algo de Jesús? ¿Qué dirías tú, ¿no? ¿Qué dirías? Y a lo mejor podrías intentar ahí rápidamente resumir ese Evangelio, ¿no?, en algunas palabras. Quizás de esa manera, ¿vale? Escuchadme a ver si esa explicación, ese resumen del Evangelio es justo, ¿no?, según lo que el Señor nos presentó ahí en los Evangelios. Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo cuando vuelva o cuando muramos nosotros. O sea, Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo. ¿Es justa esa explicación? ¿Es correcta? ¿Es suficiente? No hace falta que me contestéis, pero si pensamos que la explicación o el resumen del Evangelio es que Jesús vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo, hay muchas cosas que están faltando en ese proceso. Es una explicación demasiado sencilla y la verdad es que muy poco práctica para el día a día. Porque faltan cosas. Y la verdad es que mucha gente que nos conoce o que conocen los cristianos piensan que eso es lo que pensamos, es todo lo que pensamos del Evangelio, que nosotros cristianos al final solo estamos interesados en el cielo. Que nosotros pensamos que la tierra es simplemente como una especie de examen de Dios para ver si llegamos y sacamos la nota suficiente para entrar en el cielo cuando nos vayamos de aquí. ¿Es eso justo? ¿Es una explicación completa, justa del Evangelio? Yo creo que no. Para mí es absurdamente incompleta y no hace justicia al plan de Dios presentado en los Evangelios. Desde el Antiguo Testamento hay un proyecto que es mucho más grande que simplemente llevarnos al cielo cuando nos vayamos de aquí.
Y ese proyecto todo empieza desde el principio de la historia de la humanidad y tiene su punto más alto en la venida de Jesús, en su vida, su ministerio, su muerte y resurrección. Pero ¿de dónde viene entonces esa idea tan simplista o demasiado sencilla del Evangelio de que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que simplemente quiere llevarnos al cielo cuando nos vayamos de aquí? ¿De dónde viene eso, no? La gente no simplemente ha inventado eso hace 2 días. Y por eso quiero intentar explicar muy rápidamente un concepto que ha influenciado el pensamiento cristiano desde la antigüedad. Y es platonismo. ¿Os acordáis de Platón? Del filósofo ese griego tan famoso, muy famoso, porque su pensamiento influenció muchísimo el pensamiento de muchos otros que vinieron después de él. Platón, él mismo fue influenciado principalmente por el pensamiento de Sócrates, y además después de él vino como su alumno Aristóteles, que también lo conocemos mucho y era alumno, seguidor de sus pensamientos. Y entre sus ideas la más conocida es la llamada la teoría de las formas, que básicamente en resumen afirmaba que el mundo material, lo que nosotros vemos, tocamos, es simplemente una especie de sombra del mundo real, el de verdad, no el que vemos de la sombra. Ese que es el real, que no es la sombra que nosotros vemos, es el mundo inmaterial, perfecto, inmutable. O sea, es superior y mejor que este mundo material. Él también afirmaba que el alma del ser humano es eterna. Y ese alma del ser humano, esa es la parte real del ser humano, no esa carne, ese cuerpo. Y que ese alma inmaterial estaba como encarcelada dentro de ese cuerpo mortal, inferior, de una sustancia mucho menos importante y especial que ese alma que tiene deseos eternos. Y ese pensamiento ha influenciado muchísimo, mucha gente importante de la historia de la Iglesia. El problema es que muchas veces ese pensamiento se ha mezclado un poco con el Evangelio y ha creado algunas ideas, quizás, para no decir equivocadas del todo, pero incompletas, insatisfactorias, que no hacen justicia al Evangelio. Gente importante que fue influenciada por ese Evangelio, por ejemplo, principalmente los de la tradición de Alejandría, como Clemente, Orígenes. Clemente, por ejemplo, llegaba a decir que Platón era para los griegos como Moisés para los judíos, que Dios había preparado el camino de los griegos a Cristo a través de Platón, como había preparado el camino de los judíos para Cristo a través de Moisés. Y él también tenía una perspectiva de que el cuerpo y la materia son menos importantes en su naturaleza que el espíritu. Pero por ejemplo, Clemente no pensaba que el cuerpo en sí era algo malo, pero sí que era inferior a lo que es ese ser real que existe fuera de la materia, ¿no? Eso es quizás muy complejo de entender un poquito, pero me vais a entender el por qué estamos hablando de eso. Porque gente tan importante como Agustín de Hipona también fue influenciada por ese tipo de pensamientos y grandes otros pensadores, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que ese tipo de pensamientos, una buena parte de esa idea que tenemos del Evangelio y esa frase que hemos escuchado muchas veces de salvar almas para Cristo, vamos a salvar almas para Cristo, no viene directamente de lo que el Señor presenta en los Evangelios, sino de una idea presentada por una mezcla quizás de ideas que tenían quizás una buena intención, pero parece que Dios solo quería a través de Cristo comprar nuestro ticket, nuestro billete de entrada al cielo para librarnos por fin de este cuerpo que no tiene valor, porque es algo así que perece, que pierde su valor con el tiempo y hay algo mucho más importante que eso y Dios vino para librarnos de eso, ¿no?
Y sinceramente, si yo no conociera el Evangelio y pensara que nosotros, aquí en la iglesia, solo estamos interesados en los beneficios y en las recompensas que vamos a ganar después de esta vida, yo pensaría que esto es un absurdo. Es un absurdo porque yo ya he llegado a escuchar de boca de ateos de decir, por lo menos el bien que yo hago lo hago por la persona que está delante de mí y no porque tengo idea de recibir alguna recompensa después. Yo he escuchado eso, no sé si habéis escuchado eso alguna vez. Es que vosotros hacéis el bien porque tenéis ahí algo en la cabeza de que en algún momento vais al cielo y vais a ganar alguna recompensa por eso. Sois egoístas al final de todo. ¿Veis lo importante que quizás es corregir un poco esa idea, ¿no? De un evangelio que quizás en la mente y en los corazones de la gente que los escucha, que no se escucha hablar del evangelio, ellos ya tienen un montón de ideas, equivocadas la mayoría de ellas, y por eso muchos de ellos no quieren acercarse a nuestras iglesias. Y por eso muchos de nuestros jóvenes y adultos están abandonando las iglesias porque están viendo que un evangelio que no se conecta con este mundo, con la sociedad, con los problemas de este mundo, no tiene sentido porque no es práctico. No puedo todo el tiempo vivir pensando que esto no es tan importante y que en algún momento pues, el Señor me va a librar de esto y voy por fin poder ser perfecto solamente. Hay mucho que pasa entre ese momento que el Señor nos llama y somos salvos hasta que vayamos a tener con Él. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que yo voy a llamar el Evangelio completo, porque no es que no sea verdad que el Señor nos salvó para llevarnos al cielo también, pero ahí falta mucha información que el mundo está deseando escuchar. El Evangelio completo. Vamos a hablar primeramente del concepto del templo. ¿Qué significaba el templo para el pueblo de Israel o el pueblo de Dios? ¿No? El plan de Dios desde el principio de la Biblia, desde el principio de la historia, siempre ha sido estar en el medio de su pueblo. Estar. Y la solución de Dios desde el principio nunca ha sido llevar su pueblo a estar con Él. La solución de Dios desde el principio ha sido Él estar entre su pueblo. Y lo vemos desde el principio, y podemos ver, por ejemplo, ya al principio en el tabernáculo, cuando Dios está organizando su pueblo para que puedan tener ese tiempo y en ese sitio poder encontrarse con Él, y dice, me erigirán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Yo quiero estar entre ellos, quiero estar con vosotros. Y vais a hacer un sitio, un ambiente, que voy a decir cómo va a ser, pero porque yo quiero estar entre vosotros. No voy a cogeros a todos vosotros y me voy a llevaros todos conmigo, pero yo quiero estar con vosotros. Así que vais a hacer algo para que yo pueda estar con vosotros. Y lo mismo seguimos cuando Dios está ya hablando con Salomón para construir el templo definitivo, ya después de esa época. Dice, en cuanto a esta casa que edificas, este templo, si caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que dije a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Es muy interesante hacer esa corrección porque este teólogo N.T. Wright, como buen historiador de esa época, del primer siglo, afirma que para los judíos del primer siglo, o de antes de eso también, la perspectiva que ellos tenían del templo de Jerusalén era que ese sitio era la intersección, la conexión que había entre el cielo y la tierra. No era cómo estar en el cielo, aquel sitio era el mismo cielo en la tierra. Ahí es donde nos encontramos con Dios, ahí es donde se conectan esos dos mundos que
parece que están separados, pero Dios ha creado una oportunidad para que nos encontremos en el mismo ambiente. Esa era la perspectiva que ellos tenían del templo, de que en ese sitio había una conexión directa con Dios porque Dios estaba ahí. Y entonces podemos entender lo duro que era para los judíos escuchar algo como lo que Jesús de repente dice. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Eso está en Juan 2, 19, 21. ¿Veis lo duro que es eso para los judíos? Que de repente alguien llegue ahí diciendo que este templo, ese sitio que para vosotros es el cielo en la tierra, el sitio donde os podéis encontrar con el mismo Dios, podéis destruir este templo, que era lo que habían entendido ellos, y lo construiré en 3 días. Pero no, Jesús estaba hablando de su cuerpo. Estaba diciendo que Él en ese momento era un templo que caminaba por las ciudades, que traía la presencia de Dios a la gente. Y a la gente que para los judíos no merecía estar con Dios. ¿Ves lo duro que quizás era para un judío pensar que ese concepto de templo para Jesús estaba cambiando? Era duro. Pero también tenemos que entrar en un otro concepto de ese evangelio completo, que es el concepto del reino de Dios. Que Jesús todo el tiempo estaba hablando del reino de Dios y contaba muchas historias, ¿no?, para poder ejemplificar qué es lo que quería decir con eso. Pero si la idea de Dios no es librarnos de este mundo y librarnos de este cuerpo que perece o que tiene menos valor que ese espíritu que tiene muchísimo más valor, sino que la idea de Dios es vivir entre nosotros, ¿qué es lo que cambia en la presentación del Evangelio? Pues todo, lo cambia todo. Porque Jesús, cuando nos enseñó a orar, enseñó a sus discípulos, pero nosotros también entendemos que nos enseñó a nosotros también a orar. Él dijo: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que cuando venga tu reino, en la tierra, donde tu reino se manifiesta, se haga tu voluntad igual que se hace en el cielo. Jesús estaba presentando que la idea de Dios desde el principio era estar con nosotros, en medio de nosotros, y que cuando su reino, que Él inaugura con su ministerio, cuando ese reino se manifieste, la voluntad de Dios se va a hacer aquí entre nosotros, de manera que se pueda tocar, que se pueda ver, que se pueda sentir. Que el proyecto de Dios no era quitarnos de aquí, no era librarnos de este cuerpo, sino redimirlo, transformarlo, salvarlo y cambiarlo todo donde ese reino se manifieste. Cuando Jesús enséñanos a orar, el pedido de Jesús al Padre, que nosotros tenemos que hacer también, es que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como es hecha ahí en el cielo. Y de aquí sale la definición para mí de las que me parecen más prácticas del reino de Dios que he escuchado en los últimos años. Y no es la primera vez que lo digo desde aquí, que el reino de Dios es donde la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Quizás no es la única o ni la más completa, pero el reino de Dios es cualquier ambiente, cualquier sitio, cualquier momento donde la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra, en ese momento, en esa circunstancia, igual que ella es hecha en el cielo. Y claro, Jesús, como ya he dicho, dejó muy claro que desde el principio de su ministerio que el gran trabajo que iba a hacer era anunciar la venida del reino de Dios.
Y es interesante que también me acuerdo de una predicación de Marcos que habló exactamente de ese texto. Jesús, justo después de su tentación en el desierto, va a la sinagoga y hace una lectura y dice el texto en Lucas 4 que llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy empieza a manifestarse el reino de Dios como no había pasado antes. Hoy inauguramos ese principio de una nueva época, donde la voluntad de Dios, donde todas esas cosas van a empezar a pasar por medio de su Espíritu, donde quiera que se manifieste el reino de Dios. Jesús estaba diciendo que ahí empezaba una nueva época. Y Jesús no solo inauguró ese reino, pero también venció el reino enemigo, porque la palabra dice ahí en Colosenses, el apóstol Pablo dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La muerte de Jesús y su resurrección no solo manifestó el reino de Dios, sino que venció también el reino del enemigo. Y podemos vivir ese reino que se manifiesta aquí entre nosotros. Porque el Señor Jesús venció el reino del enemigo. Y es maravilloso pensar en eso. Y a mí, recordando un poquito lo que he comentado al principio de este tiempo, ¿no? Con la historia del teólogo con el chico japonés, me gustó mucho la explicación de él, del Evangelio. Me dijo, probablemente hablé demasiado, dije demasiadas cosas, o a lo mejor no dije lo que tenía que decir, pero en ese momento lo que me salió fue lo siguiente. El Dios creador del mundo vio que el mundo estaba hecho un lío y vino Él personalmente a través de Jesús a empezar un proyecto de restauración de este mundo. Y ahora Él está buscando amigos y compañeros que quieran unirse a ese proyecto. El proyecto de Dios de restauración del mundo pasa por ti y por mí. El proyecto de Dios para transformar el mundo, para reconciliar el mundo con Él otra vez, para poder habitar entre nosotros, para que esto definitivamente sea el sitio donde la voluntad de Dios es hecha igual aquí que en el cielo, pasa a través de nosotros. Y está llamando amigos, compañeros, gente que quiera unirse a ese proyecto. No es simplemente pensar qué es lo que va a pasar cuando nos vayamos al cielo, hay mucho que hacer. Y el Señor nos llama a hacerlo, nos llama a ser parte de ese proyecto. Y para mí un gran problema de esa perspectiva incompleta del Evangelio es que no tiene en cuenta de que ese plan era el plan desde el inicio, desde el principio, y que nos conecta directamente con los problemas de este mundo. Nos conecta a nosotros, su iglesia, totalmente con el medio donde estamos nosotros. El problema de esa perspectiva incompleta es que da igual lo que pasa por aquí, no es tan importante porque ya nos iremos al cielo y el Señor lo solucionará. No, el Señor lo quiere solucionar ahora y quiere usar a su iglesia para hacerlo. No quiere quitarnos la responsabilidad y pensar que nosotros, pues mira, ya el Señor ya lo arreglará. Y cuando lleguemos al cielo, pues mira, eso que nos ganamos. No, el Señor nos llama aquí, ahora mismo, a ser la manifestación de ese reino, donde la voluntad de Dios se hace en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en tus decisiones,
aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces, ya vamos terminando, vamos a esa parte que ya estamos hablando, ¿no? De gente del reino. ¿Dónde estamos nosotros en esa historia? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos no solo como embajadores, sino embajadas. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Os acordáis del concepto de templo, que es ese sitio donde se conecta el cielo con la tierra? Nosotros somos la expresión de esa conexión. Donde estamos nosotros debería estar manifestando el reino de Dios, el mismo Dios, haciendo su voluntad a través de nosotros, donde quiera que estemos nosotros. Porque vuelvo a decir, ese plan de restauración de Dios pasa por mí y pasa por ti, a través del poder del Espíritu Santo, saliendo desde nosotros, donde quiera que estemos nosotros. Y entonces, hablamos de historias que Jesús a veces contaba sobre el reino de Dios, ¿no? Y ya hemos escuchado al principio del vídeo del grano de mostaza, y vamos a leer en Mateo 13 las dos historias que Jesús habla sobre el reino de Dios, que dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer que tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Es interesante porque las historias hablan de cosas pequeñas que tienen consecuencias grandes. El reino de Dios es esa semilla que Dios dejó a través de Jesús dentro de su pueblo. Es esa semilla pequeña que parece insignificante, pero que se convirtió en un árbol tan grande donde las aves pueden hacer sus nidos. El reino de Dios es esa levadura que, a pesar de que en poca cantidad es puesta en la masa, es capaz de llenar toda la masa y influenciar todo lo que está pasando en este medio. ¿Cómo el reino de Dios va a llegar al mundo? ¿Cómo el reino de Dios se va a manifestar en el mundo donde vivimos nosotros? A través del Espíritu Santo, en nosotros, poniendo semillas y levadura, cosas pequeñitas, pero que son capaces de transformar completamente el medio donde ellas están. Imagínate esa semillita que el Señor Jesús dejó, lo que ha hecho en el mundo, en la historia de la humanidad. Nuestra sociedad está basada en pensamientos y ideas cristianas, lo sabemos. Todo porque una semillita pequeñita fue dejada ahí en Palestina hace poco más de 2000 años. Y todo eso significa que en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, en nuestras relaciones, el reino de Dios puede ser manifestado. Y esa levadura puede llegar a afectar todo alrededor de nosotros. Eso es lo que pasaba cuando Jesús iba a los sitios. Eso es lo que pasaba cuando los apóstoles iban a los sitios. Todo cambiaba. Y como Emilio dijo hace un par de semanas, a veces la respuesta era negativa, pero había muy poca indiferencia, porque de repente cuando el reino de Dios se manifiesta, algo pasa. Algo grande pasa. Hay gente que de repente lo recibe con mucha alegría. Hay gente que dice, eso es demasiado para mí. Y hay algunos que llegan a ser hasta hostiles hacia ello. Pero algo pasa cuando el reino de Dios se manifiesta. ¿Eso es lo que está pasando en tu vida? ¿Eso es lo que está pasando en Patrais por nuestra iglesia? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Y qué es lo que pasa cuando el reino de Dios se manifiesta de esa manera tan grande? No tenemos tiempo para hablar de todas las maneras
en las que el reino de Dios se puede manifestar y yo sinceramente considero que este tiempo que estamos teniendo esta mañana es solo el principio de algo que debería de seguir pasando esta próxima semana y el mes y este año en tu vida, en mi vida y en esta iglesia. Pero quiero utilizar solamente un ejemplo, una manera, un área donde el reino de Dios se manifiesta de una manera muy fuerte y nadie se queda indiferente. Perdón. Cuando el reino de Dios se manifiesta y la voluntad de Dios es hecha en el perdón, ¿qué es lo que pasa? 3 ejemplos. ¿Conocéis a este hombre? ¿Alguien sabe decirme quién es? Desmond Tutu. Desmond Tutu fue un arzobispo de África, de Suráfrica, de África del Sur, en la época del apartheid. Y en esa época empezó un movimiento para cambiar completamente la sociedad de aquella época. Toda la segregación que había en África del Sur. Había un movimiento que pasaba principalmente por hombres como Nelson Mandela y este hombre. Y a principios de los 90 se notó que la cosa estaba empezando a calentarse. Se notó que la cosa iba mal. Que sí que iba a pasar un cambio, que sí que iban a cambiar las cosas, que sí que iban a ser capaces de cambiar totalmente toda esa sociedad organizada, basada en un racismo absurdo. Pero lo que iba a pasar es que iba a haber un baño de sangre. Y que gente como el mismo Desmond Tutu llegó a decir: quizás va a llegar el momento que vamos a tener que apoyar la violencia, porque creo que no vamos a conseguir cambiarlo de otra manera. Pero ¿sabéis qué es lo que pasó? La comitiva de verdad y reconciliación en 1996. ¿Sabes lo que pasó? Los dos lados se pusieron a hablar y se pusieron a confesar sus pecados los unos a los otros. 3 sitios donde esto fue hecho, donde fueron tomadas declaraciones: una universidad y 2 iglesias. Y no hubo un baño de sangre. Y hay libros y películas hechas basadas en esa historia, porque de repente el mundo se quedó: ¿qué es eso? ¿Cómo fueron capaces de transformar algo tan relacionado con el odio del corazón del ser humano en una confesión de pecados y perdón y reconciliación? ¿Cómo? El reino de Dios se manifestó. Y el mundo entero se quedó diciendo: ¿qué es eso? Otro ejemplo. ¿Conocéis esta foto? No sé si voy a decir bien su nombre. Se llama Phan Thi Kim Phuc. Era una niña en la guerra del Vietnam. En su pueblo, por una equivocación, porque los aviones de los americanos reconocieron una zona que parecía que eran soldados y empezaron a tirar napalm en su pueblo. Esta niña perdió familiares. Esta niña tuvo un 80% de su cuerpo con quemaduras de 3er grado. Esta niña estuvo 14 meses ingresada en un hospital. Esta niña pasó por 17 operaciones, incluyendo trasplante de piel. Nadie creía que iba a sobrevivir. Pero la foto, la de abajo, es ella misma, y sobrevivió. Y esa chica dijo lo siguiente en 2008. El perdón me hizo libre del odio. Aún tengo muchas cicatrices en mi cuerpo, mucho dolor la mayor parte del tiempo, pero mi corazón está limpio. El napalm es muy poderoso, pero la fe, el perdón y el amor son mucho más. Simplemente no tendríamos guerra si todos pudiéramos aprender a vivir con un amor verdadero, esperanza y perdón. Si aquella niña de la foto puede hacerlo, pregúntatelo: ¿puedes hacerlo tú? Esta chica es una creyente, esta mujer, y decidió perdonar a los que
Mataron a sus familiares, a los que le mantuvieron 14 meses en un hospital, a los que llevaron prácticamente a su muerte. ¿Puedes hacerlo tú? Esa es la pregunta suya. El perdón. Y todo el mundo se queda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar cómo alguien sin ninguna razón humanamente explicable puede decidir perdonar a personas que hicieron algo totalmente sin ninguna dignidad de perdón? No, es que no merecen perdón. ¿Alguien me puede explicar eso? Y mucho más reciente, esta mujer, no espero que sepáis quién es, se llama Nadine Collier. Y esa mujer perdió a su madre, Ethel Lenz, en 2015 en un tiroteo en la iglesia africana metodista en la Carolina del Sur de Estados Unidos. Un hombre conocidamente racista y supremacista blanco entró con una pistola en una iglesia y empezó a matar personas. Mató a 7 personas, incluyendo la madre de esta mujer. 2 días después, en juzgados, delante del chico que lo hizo, dijo: yo te perdono, me quitaste algo muy amado, jamás podré hablar con ella, ni seré capaz de abrazarle otra vez, pero te perdono y tengo misericordia de tu alma. Delante del chico que le había matado a su madre 2 días antes. Hay un documental sobre esta situación y lo podéis ver si queréis. Emmanuel se llama. Todo el mundo. ¿Qué es eso? El otro día, escuchando la misma radio cristiana que hizo la conferencia esa de la semana pasada, estaba escuchando un periodista también del Reino Unido, de un muy importante periódico. Es un ateo, pero él se llama ateo cristiano porque ha crecido en el medio cristiano y considera que la historia cristiana es la que nos dio el progreso de la sociedad occidental y que no podemos perderla. Este hombre decía lo siguiente, y me llamó mucho la atención. Me dijo: ¿sabes cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Que me da la impresión que está intentando correr detrás de la cultura, luchando por las cosas que la cultura cree que son importantes ahora y perdiendo su misión. Y ese hombre fue el que contó la historia de Nadine, de esa chica, que me llamó tanto la atención. Dijo: el día que vi a esa chica diciendo al chico que le había matado a su madre 2 días antes, te perdono, me quedé, ¿qué es eso? Dijo: un nivel así de perdón es lo más humillante que un ser humano puede encontrar. Es lo mejor para poner un ser humano en su sitio y reconocer qué arrogantes a veces somos, qué orgullosos a veces somos, qué prepotentes a veces somos. Y entonces él decía, se preguntaba, ¿qué es eso? ¿No? Cuando el reino de Dios se manifiesta de una manera absurdamente palpable, que podemos tocar, que podemos ver, algo cambia. Y el mundo desea que la Iglesia de Cristo vuelva a cumplir la misión del reino de Dios, porque cuando el reino de Dios se manifiesta, la gente se pone a preguntar, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Eso no se puede explicar, no hay una razón humana para justificar que alguien sea capaz de hacer eso. Hay algo ahí. Es el reino de Dios. Y entonces, para terminar, que ya me he pasado un poco del tiempo que me gustaría, quiero dejaros con deberes. Pues como he dicho, yo solo he hablado del perdón, podría hablar de muchas otras cosas y situaciones donde el reino de Dios se manifiesta y la gente se queda preguntando, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Pero ¿cómo es entonces cuando el reino de Dios se manifiesta? Tenemos que saberlo. Tenemos que pedir al Señor que nos dé eso. ¿Y qué es? ¿Cómo es cuando el reino de Dios se manifiesta? Así que los deberes son los siguientes. Vamos a volver... Perdón. Vamos a volver a leer los evangelios.
con un poco más de atención. Y principalmente vamos a volver a leer el sermón de la montaña, porque el Señor Jesús, cuando está enseñando en ese sermón, da la sensación que lo que está diciendo es el siguiente: cuando el reino de Dios se manifiesta, las cosas pasan de esa manera. Porque empieza a decir: no seáis como los gentiles que hacen eso, eso y eso. No seáis como los religiosos que hacen eso y eso y eso. Cuando el reino de Dios se manifiesta, las cosas pasan de esa manera. En las preocupaciones de la vida, en el perdón, en la oración, en el matrimonio. Empieza a hablar de un montón de cosas. Vamos a volver a leer los evangelios y principalmente el sermón de la montaña. Si quieres un reto ahí pequeñito, los 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7. Pero vamos a volver a leer los evangelios y ver qué es lo que pasa cuando el reino de Dios se manifiesta. Y pedirle al Señor: Señor Jesús, a través del Espíritu Santo que habita dentro de mí, haz algo en el medio donde estoy, pon un poco de levadura, pon esa semilla donde quiera que vaya yo, pon un poco de sal, hazme brillar. ¿Os acordáis? Sal de la tierra, luz del mundo. Algo tiene que pasar donde estoy yo, porque si no, el reino de Dios no se está manifestando. Otra cosa que decía ese periodista: ¿sabes qué pasa cuando la iglesia empieza a intentar luchar por las cosas que la cultura está luchando simplemente? Que la iglesia se hace uniforme con el tiempo. Entonces no hace nada. No, peor, es que se queda aún mal, porque parece que estamos haciendo las cosas mal y estamos corriendo detrás para solucionarlas. No. La iglesia de Dios tiene que ser una luz encima de una montaña, que alumbra todo alrededor y que nos miren a nosotros. No que nos vean corriendo detrás de lo que hemos hecho mal. Porque la misión de la iglesia es transformar y restaurar el mundo donde ella está. La misión de la iglesia es reconciliar este mundo con el Señor a través de la manifestación del reino de Dios. Aquí en Patraix, en Valencia, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en tus decisiones. Primero, el primer deber es leer los evangelios y tener esa atención y pedir al Señor que a través de su Espíritu haga eso en nuestras vidas. Y el segundo reto es hacerse la pregunta, muy práctica, basada en todas esas cosas que vamos a leer. ¿Qué cosas, qué decisiones puedo tomar para que donde yo esté, el reino de Dios se manifieste, la voluntad de Dios sea hecha aquí en mi vida como es hecha en el cielo? Ya tenemos mucha faena, ¿a que sí? Vamos a orar. Señor, cuando tu reino se manifiesta, Señor, la gente no se queda indiferente. Y si la iglesia no es el modelo de la transformación de este mundo para mejor, algo está pasando. Y si la iglesia también no es la víctima de la violencia de la sociedad contra ella, por la misma razón, porque la voluntad del Señor está siendo hecha, también está pasando algo, Señor. Si la iglesia pasa sin que nadie la note, algo está pasando. Si nosotros pasamos por donde pasamos y nadie nos nota, es porque algo está pasando, Señor. Así que queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que habita dentro de nosotros, llénanos de ti, como cantamos al principio, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Queremos más de ti, Señor, porque mientras intentamos nosotros mismos, Señor, no podemos. Es que nada de eso sale de nosotros de manera natural, y es exactamente cuando tú te manifiestas que el mundo empieza a mirarnos y decir qué es lo que pasa con esa gente. Así que Espíritu Santo de Dios, manifiéstate a través de nosotros, en este barrio, Señor, a través de esta iglesia, y en nuestras vidas, y en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde quiera que estemos, Señor. Porque este mundo necesita la restauración que tu reino puede traer. Este mundo necesita la transformación que tu reino puede traer. Ayúdanos a recuperar la misión de la iglesia, Señor, y vivirla cada día. Solo podemos hacerlo por tu fuerza, Señor, no por la nuestra. Ayúdanos. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.